Bienvenido a la Escuela de Expansión, donde juntos caminamos y expandemos nuestra conciencia. Hoy vamos a hablar sobre cómo sanar. Y en primer lugar te quiero decir que si viniste aquí a encontrar como esas soluciones que te dan en internet de encuentre o gánese 1.000.000 de euros en 10 minutos en un día, tío, no es tu video, no es tu video. También si has encontrado de estas Hyper Transformational Therapy, en las que en un día estás completamente sano, tampoco es. Este es un video en el que te voy a compartir mi propio camino, un camino en el que por supuesto sigo caminando y en el que quisiera que cambiáramos el término sanar por integrar, porque no estás enfermo. Mientras sigas creyendo y manteniendo la percepción de que estás enfermo, pues vas a estar toda la vida con una percepción o una interpretación de que estás enfermo. Entonces, ¿cuándo te vas a sanar? El proceso de integración requiere aceptación, superación de las diferentes experiencias que hemos tenido en nuestra vida para vivir más en paz. Entonces, desde mi perspectiva, sanar igual integrar es igual a paz. La mayoría de nosotros lo que está buscando es estar más en paz mental, emocional, espiritual, física durante la experiencia de vida que estamos viviendo. Y es que la paz no se define mentalmente, la paz ni siquiera se hace, la paz se siente. Es algo que no puedes intelectualizar y se han hecho una cantidad de tratados y llevamos una cantidad de guerras, etc. Sin embargo, la paz no es algo que puedas imponer, la paz viene de adentro, la paz la sientes tú. Y cuando sientes paz puedes contagiar a los demás desde la paz. Pero si eres un abogado o un político que ni siquiera se ha escuchado a sí mismo, que es la propuesta de este canal, pues ¿cómo esperas que las personas que te rodeen te vean de una forma transparente o generar relaciones o acuerdos en los que estás siendo completamente congruente y transparente con tu ser interior? Entonces, esto es lo primero que quisiera aclarar como propuesta en este video. También diciéndote que, hombre, si yo quisiera estar en lo correcto, si yo asumiera que estoy en lo correcto, el que estaría hablando por mí es mi ego. Soy un ser humano en igual experiencia que tú. Soy un ser humano experimentándose en este plano, dando lo posible por servir, porque en el servicio también me estoy sanando a mí misma. En este canal comparto mi propio camino porque estamos caminando juntos, porque se siente bien compartir, porque es algo que me nace y porque es bonito, como lo dije en otro video, compartir el pan, porque muchas veces no he tenido ese pan y porque me hubiera gustado muchas veces decirme a mí misma cosas que por fin estoy pudiendo compartir, porque a veces a mí misma me cuesta decirme las cosas. Y resulta que otras personas me las han dicho y boom, llegó ese awareness, ese despertar. Bien, este video es un compartir de una experiencia que hasta ahora he vivido que tal vez te pueda servir. Teniendo eso como perspectiva o como inicio, vale la pena hablar que cuando nosotros queremos sanar, pues bueno, ¿de qué estamos sanando? Estás sanando de tu percepción de que estás enfermo. Esto parece un micrófono. Estás sanando de tu sensación o sentimiento de control. Estás sanando de tu necesidad de cambiar la realidad tal cual como la estás viendo, de controlarla. Estás sanando de ese especialismo que te hace creerte superior o diferente a los demás. Y sobre todo estamos sanando de la sensación de separación, nuestra percepción de separación, que en general nos lleva a una falta de paz. Cuando sanas o cuando decides integrar la experiencia, porque esto no es un sanar, sino es un integrar tus experiencias, a lo que te llevas es a más paz. Todos nosotros estamos buscando más paz. ¿Cuándo llega la curación? Pues vale, la curación, la sanación, la integración o el cambio de tuerca, el cambio de chip se da cuando dejamos de atribuirle valor a las experiencias dañinas que estamos viviendo. Ya tomaríamos la decisión de que eso no es lo que queremos experimentar. Mientras tú le sigas otorgando valor a esa emoción dañina que tienes dentro de ti, pues claramente no has sanado esa emoción, o más bien no le has dado luz a esa sombra, como decía Jung. Tú le sigues dando valor a eso y por lo tanto tú lo estás viviendo todavía, porque digamos que la forma más sana de decir que sanarías es diciendo: yo realmente no gano nada con esto, yo realmente no gano nada haciéndome daño, yo realmente no gano nada con esta interpretación de la interpretadera. Yo estaría mucho más en paz
justamente si ya no me siguieran persiguiendo estos pensamientos. Y lo que sucede es que todo el tiempo llevamos creyendo que lo de afuera nos hace daño, que lo de afuera nos hace, que somos unas víctimas, que eres una víctima de ese abusador, que eres una víctima porque tus padres están enfermos, porque los otros te hicieron. Entonces, mientras sigas en modo víctima, claramente no vas a tener un mayor awareness de tu propia vida. Mientras sigas culpando a los demás, al Estado, etcétera, de todo lo que te sucede, no vas a adquirir la responsabilidad para hacerte cargo de lo que estás experimentando tú, porque yo no estoy viviendo tus emociones, nadie puede vivir tus emociones, porque lo que estamos viviendo es una experiencia unipersonal. Nadie, por más que lo sueñes, nadie puede compartir contigo tus emociones, ni tus pensamientos, ni tus percepciones, ni tus sensaciones. La única persona que en su momento decide cambiar el chip sobre sus pensamientos, sus emociones, sus percepciones y sus sensaciones, cómo se relaciona con ellas, es decir, cómo te relacionas contigo, porque sanar es el cambio de la relación conmigo misma, pues soy yo. Nadie más puede hacerse cargo de la relación más importante en tu vida, que es la relación que tienes contigo y sobre todo con tus pensamientos, porque tus pensamientos alimentan las emociones y las emociones alimentan síntomas en tu cuerpo y así el loop, tus reacciones, la forma como te comunicas, cómo interpretas al otro y sobre la interpretación que tienes del otro reaccionas, ¿ya? Entonces la única persona responsable de este proceso de integración emocional y de cambio de chip, de cambio de mentalidad, vas a ser tú. Y ese es el primer cambio que requiere nuestro proceso de sanación. Llamémoslo rendición. Sí, la humildad de saber que no me las sé todas, en realidad no sé nada. En realidad ninguno de nosotros sabe nada. Estamos caminando un pasito, paso a paso. Pero tú decides o confiar o decides seguir manteniendo tus percepciones yoicas, egoicas, creyendo que la solución la tienes tú y te vas a quedar repitiendo las mismas problemáticas, o puedes decidir ceder un poco para darle paso a la vida, para que la vida te transforme, para que la vida pueda hacer el milagro de mostrarte tu verdadera divinidad. Realmente la sanación es una derrota, sí. La sanación es una derrota en pos del triunfo de la visión, en pos del triunfo de una nueva forma de concebir tu propio mundo. A veces nos da mucho miedo la muerte, pero resulta que muchas, si no varias muertes llevan a la vida. ¿De dónde viene la maravillosa historia de la muerte, de la crucifixión, que llevaste a una cruz? Lo que tú considerabas pecados o visiones erróneas, lo llevaste a la visión y la visión te transformó para resucitarte en un nuevo ser. Ojo, no estoy entrando a los textos bíblicos, pero si te interesa este tema, déjame comentarios abajo y podemos hablar sobre los textos canónicos y sobre los textos apócrifos que nos han vendido de forma errónea en ciertos cultos, pero pues digamos no quisiera entrar acá porque todos igual compartimos la esencia de la luz. La esencia en mí comparte amor a la esencia en ti en este video. No importa tus creencias, no importa nada, porque yo también las he tenido y las sigo teniendo seguramente en muchos aspectos. Así que sigamos avanzando. Cuando tú te das cuenta que tú eres quien está tomando la decisión de seguir en ese paradigma, en esa energía, en esa experiencia, y comprendes que eres el responsable, la responsable de cambiarla, es el primer paso de la sanación. Porque claramente hay muchas situaciones que no podemos controlar qué pase en el país, no podemos controlar qué piense el otro, no podemos controlar qué siente el otro, no podemos controlar si el otro muere, vive, y esto es todo. Si nuestros amigos, acompañantes, animales mueren o viven, no lo podemos controlar. Si nuestros padres mueren o viven, no lo podemos controlar, porque cada persona tiene su propia experiencia. Eso es una gran muerte del ego, el comprender que las demás personas no están a la pos de lo que nosotros queremos o creemos que tienen que vivir. Entonces uno, cuando dejas de atribuirle valor a esa experiencia y te das cuenta que no ganas nada viviendo como estás viviendo y experimentando lo que estás experimentando, ya no ganas nada. Eso es un proceso de rendición. 2, aceptación.
que las formas, los motivos, los procesos, como quieras en que has vivido hasta este momento, los pensamientos que tienes hasta este momento no te han servido de nada sino para generarte más caos. Esa es la fase 2, la aceptación radical de que la forma en la que yo decidí caminar este camino tal vez no fue la mejor y tal vez necesito ayuda y tal vez hay una inteligencia divina que me puede mostrar un camino mucho más amoroso. Siguiente es la receptividad y aceptar que podemos recibir ayuda, que hay una inteligencia superior a nosotros que nos puede mostrar un camino mucho más amoroso, que ya lo estaba hablando durante el video. Cuando tú aceptas, empiezan a pasar unas pequeñas, grandes, como decía Jung, sincronicidades, que algunas personas lo llaman más coincidencias. No son coincidencias, simplemente es un cambio en tu energía que te genera la receptividad para que la vida te muestre otro camino. Entonces resulta que decides si quieres empezar a sanar y te llega un maestro de Reiki o te llega una terapeuta y resulta que la terapeuta tiene 2x1. No sé, o resulta que encontraste un video de YouTube que te comentó o que te mostró otra forma fuera de los videos que antes veías. Justo esta vez te apareció el video 444 en el que te decían tales cosas que te resonaron más y que te hicieron un clic para empezar tu proceso. A todos nos ha pasado y nos sigue pasando, porque es que cada uno de nosotros vive pequeñas muertes y pequeñas resurrecciones cada vez que cierras y abres los ojos y te permites a una mayor expansión. O sea, cada muerte del ego o cada aceptación de mi propia desalineación es una expansión de conciencia, es un despertar, es una sanación mayor. Y más que sanación, es una integración mayor al ser que realmente todos somos, que es una esencia divina más allá de tu cuerpo, a la esencia que está en ti, que está en mí. Entonces la fase 3 es soltar el control. Sobre esto puedes encontrar diferentes tratados. Te quisiera contar un poco mi experiencia para que sea un poco más humano lo que voy a contar aquí y vamos avanzando en los diferentes videos. Bien, soltar el control requiere aceptar que si sigo haciendo las cosas de la manera en la que yo creo y no doy apertura para que algo mejor me lo muestre, pues voy a seguir engañándome a mí misma y a mí mismo. Y la última es paciencia. Te has caído, me imagino que alguna vez te caíste de la bicicleta, que alguna vez te cortaste, que alguna vez te pegaste, pues tu cuerpo no se curó en un minuto, ¿no? No sé hasta qué punto llegue la inteligencia artificial, pero todavía estamos viviendo una experiencia en el tiempo. Y dado que estamos viviendo una experiencia en el tiempo, las heridas tardan en sanar, las heridas tardan en cicatrizar. Y si tú esperas, como te decía al principio, que esto sea la promoción de sane hoy, ya está bien mañana, estás miando fuera del tiesto, o sea, estás completamente descentrada de la propia experiencia que tu alma decidió vivir en este plano. Así que aquí tenemos todos que tener un proceso de humildad y de aceptación en el que hay que comprender que los procesos tienen su propio proceso, valga la redundancia, y eso tarda un tiempo. Entonces no es que ya mañana no voy a pensar más en este hombre, no, ya mañana ya no voy a sentir más el dolor de mi madre, no. Porque es que son pruebas y son tormentas en nuestro camino que después de ser grandes tormentas se van a convertir en una llovizna, en una brizna de lluvia. Y después de ser la brizna, puede que a veces todavía durante muchos años o durante toda tu vida sientas esa emoción y ya un poquito de brizna. La diferencia va a radicar en tu interpretación y en tu experimentación y en la aceptación de ese suceso que ya pasó en el tiempo. Entonces no te puedo ofrecer un 2x1, uno sánese ya. Sin embargo, el proceso del paso 1, esto realmente no me sirve de nada. Puedo experimentar esta realidad de otra forma, pues es el paso más grande para tu propia sanación. Hay muchas personas, muchos terapeutas, aquí quiero hacer un inciso, me encantó lo que leí en un libro que el escritor decía, es que los terapeutas son therapists. En inglés se dice therapist, therapist. Si tú lo ves escrito, therapist, porque son los que te pueden ser, aquellos que te hacen creer que tienen la pastilla para curarte y sanar, y delegas tu propio poder a otro como siempre, creyendo que otro tiene la solución. Aquí yo no te estoy dando ninguna solución, aquí yo te estoy hablando de mi proceso para que dentro de ti se integre tu propio maestro interno y tú te conozcas y tú te sanes. Y hay muchas personas que sirven de mensajeros, pero ¿quién es el que siembra? ¿Quién es él o la que cambia el sentir dentro de ti y su propia experiencia? Pues tú. Entonces, claro que hay personas que son acompañantes,
Qué bueno que pongo este comentario aquí, porque hay una cantidad de personas que dicen que son tu brújula de tu alma, tu guía, tu gurú, yo no sé qué, tantas cosas. Ya no estamos en esa época. Estamos en un proceso de maduración, de responsabilidad de nuestros propios procesos y de las interpretaciones mentales que nosotros hemos tenido. Si has vivido una ruptura o si estás en un proceso, en una relación muy compleja en el que puntualmente no estás en paz, o si no te sientes en paz porque hay una cantidad, porque tu cuerpo emocional está hirviendo, está buenísimo que tengas un acompañante, pero también es claro y es clave que adquieras la responsabilidad de tu propio proceso para que dejes de ser una víctima, porque mientras sigas siendo una víctima siempre vas a buscar alicientes afuera. Ya con estos pasos te quiero ir contando mi propio proceso para que vayas viéndolo también. Yo empecé a querer cambiar mi percepción porque, bueno, he estado mucho, lo he contado en otros videos, en círculos espirituales, me ha gustado mucho la psicología, el psicoanálisis desde muy niña y desarrollé ciertas habilidades desde muy niña, pero cuando decidí estas emociones no me sirven para un carajo, fue en mi veintena cuando asumía yo que tenía que perdonar a mi papá. Y no se trata de perdonar, y aquí ojalá si algo te suena de lo que te digo, te estoy hablando de mi propia experiencia, que mi versión yoica o egoica creía que era yo la que tenía que perdonar. Ni yo ni tú tiene que perdonar nada porque no somos superiores a nadie. Ese es el ego el que está hablando. Te dejo el video sobre el ego. Tú no eres quien para decirle al otro que está bien o que está mal, en qué momento nos pusimos la ropa de jueces. Pero bueno, tenía la percepción de que quería perdonar a mi papá porque mis padres se separaron cuando era muy niña y el proceso de separación fue muy violento, tanto física como emocionalmente, lo cual dejó muchos incisos en mi infancia dentro de muchas experiencias que viví en mi infancia, con lo cual yo en mi versión niña interpreté muchas cosas. Decidí empezar a sanar el sentimiento y la emoción que tenía hacia mi padre y fui a una toma de ayahuasca. La toma de ayahuasca fue mágica per se. Si te interesan estos procesos sobre plantas medicinales te los dejo acá, agregando también que el proceso de sanación e integración emocional no requiere ningún tipo de estos acompañantes medicinas sagradas, y lo hablo desde mi propia experiencia habiendo pasado por diferentes procesos con ellas, pero después de mucho tiempo dándome cuenta que no hay nada de lo que puedas escapar de tu propia experiencia, que es aquí, ahora, en este momento, sintiendo lo que he de sentir. Tuve una apertura importante durante un tiempo y después tuve una relación sexoafectiva, por eso comparto tanto sobre relaciones, porque han sido uno de los grandes parangones para mi propia sanación, en las que llegué a una gran noche oscura del alma, mal llamada realmente noche oscura del ego, porque tu alma está feliz de que por fin sueltes esas interpretaciones que tenías negativas sobre ti, que lo que terminas es sanando de las percepciones dañinas que tenías sobre ti mismo, sobre ti misma. En mi propio proceso de sanación en estas relaciones, en esta relación sexoafectiva, aprendí de mi apego evitativo, aprendí de mi apego ansioso, que es el primer camino que muchos de nosotros empiezan a seguir. Empiezas a leer de desarrollo personal, o de psicología, o de psicoanálisis, o de física cuántica, de filosofía, en fin. Empiezas a querer indagar sobre el por qué estás aquí, el para qué estás aquí, el cuál es el sentido, si hay un sentido mayor en tu vida, que no ahondaré tanto aquí, pero realmente de ahí proviene la sanación. Es como que empiezas a comprender o a integrar que debe haber algo mayor que solamente hacer las cosas del diario y vivir en automático como si fueras un robot, porque ninguno de nosotros es un robot. La primera fase de mi proceso fue la indagación, que la indagación es el preguntarte, tal como lo decía en el primer paso, identificar qué es lo que me está sucediendo para decir esto ya no me sirve. Después de altos procesos de indagación, igual volví a ir a tomas o encuentros de medicinas sagradas durante varias veces, hasta que la medicina, que es una muleta, es como cuando un caminante va caminando, ¿sabes? Cuando un cojo va caminando y utiliza una muleta, una persona que se accidentó va utilizando una muleta, ¿qué pasa si todo el tiempo usas demasiado tiempo la muleta? Pues que la muleta se te convierte en otro pie y te olvidas que tienes pierna. Pues eso pasa con las medicinas ancestrales, inclusive con los terapeutas, que terminas dependiendo, dándole tu poder a otro, en vez de recordar
que el proceso interior está dentro tuyo, porque es que nos vendieron una fábula en la que supuestamente Dios estaba afuera en una silla con una barba gigante, cuando está dentro de cada uno de nosotros el maestro interno, el guía interno, tu yo soy, tu yo superior, como lo quieras llamar. Tu universo, guía divino, está en cada uno de los procesos de la vida, porque la vida nos respira a todos. Y eso es algo que no se puede explicar intelectualmente, pero tú en este momento, si estás sentado o sentada presente, comprendes y sientes tu cuerpo que la vida te está respirando, que la vida está haciendo vida por ti, que realmente no es que tengas ningún control, que son tus pensamientos yoicos, egoicos, creados a partir de las percepciones de los medios de comunicación, de tus padres, de tus ancestros, etcétera, que te hacen creer que puedes controlarlos a los otros o que te hacen creer una cantidad de percepciones erróneas sobre ti mismo y sobre los otros, generándote poderes extraños de creerte en sí Dios, en el que puedes mandar y juzgar a los otros. Mi primer paso fue así, y después de seguir indagando intelectualmente, también me di cuenta que estaba sobreintelectualizando mis procesos, olvidándome del camino más importante, que era el sentir. Hice un video sobre eso, que es la propuesta que quiero compartir. No sé si después compartiré otras, porque como te digo, vamos caminando juntos este camino. No hay vía de escape, no hay vía evitativa. El camino está en sentirlo, en estar contigo el tiempo que tenga que durar, el sentir e integrar la emoción. Pero ojo, en este aspecto, que después empecé a tener un proceso de sanación o de integración más profunda, en el que me empecé a dar cuenta que cada una de las experiencias que estamos viviendo son reflejo de nuestras propias percepciones, y esas percepciones están creadas desde nuestra infancia y están atadas a tu cuerpo emocional. Y entonces ves a estos gurús, hippies, hierbas que siguen viviendo en incoherencia, o el profesor típico de yoga que todo el tiempo está ahogando sus emociones en licor o en las drogas, que esto no lo digo en juzgamiento, solamente estoy hablando de coherencia, ¿ya? O la persona o el terapeuta que habla de una cantidad de formas de sanarse, pero que al mismo tiempo lo ves completamente dependiente cuando tú estás intentando soltar una dependencia, que de nuevo no lo estoy diciendo a modo de juzgar, lo estoy diciendo como una observación desde mi propio camino. Es mucho más sencillo contar con un amigo que haya pasado por el proceso propio por el que tú estás viviendo, digamos en mi caso las relaciones, el proceso de desidentificación de muchas de mis propios paradigmas, como para que yo te pueda decir una perspectiva de millones de perspectivas que hay, y tú mismo vas a encontrar tu propio camino. Entonces, cuando dejas de intelectualizar y te vuelves el sentidor responsable de tu experiencia, y te empiezas a dar cuenta que tus percepciones, tus interpretaciones son el producto de lo que viste, porque no solamente es lo que te dijeron, sino lo que viste, el ejemplo que recibiste de tus padres, de tus abuelos, de tus ancestros, de tus profesores, las experiencias que viviste en el colegio. Todo esto, que lo tengo en un video, si no estoy mal, sobre los ciclos de 7 años, te dejo acá el video. Es decir, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, pasando hasta los 7 años, nuestro cuerpo emocional es el que domina nuestra experiencia y se convierte en nuestro inconsciente, mientras tu cuerpo mental hasta ahora empieza a desarrollarse y termina de desarrollarse hasta los 14 años. Nuestro cuerpo mental se desarrolla hasta los 21 años. Entonces, si esto te suena, es normal que digas, pero no recuerdo muchas de las cosas de mi infancia, pero resulta que atraemos a las mismas parejas que nos generan o nos generamos a través de ellas la misma ansiedad, o nos seguimos comportando como narcisistas nosotros mismos, o seguimos evitando las situaciones a través de una conversación mental completamente ilógica con lo que realmente queremos. Por ejemplo, yo quiero una conexión sana, pero me alejo de las relaciones, o yo quiero atraer mayor abundancia económica, pero sigo viviendo las creencias de mis ancestros, etcétera, diciendo y con una conversación mental completamente errónea. Pues claramente no me he dado cuenta todavía, no he trabajado esas creencias, para lo cual viene el siguiente paso, que hay muchísimas mil herramientas que te pueden ayudar a sanar o a integrar esas experiencias, tales como las constelaciones familiares, el acompañamiento de diferentes terapeutas. Inclusive algunas personas dicen aquí, ay, pero es que la astrología yo no la utilizo, por ejemplo, de forma
predictiva, sino para reconocer cómo es que funciona tu ego aquí. Si tú empiezas a leer o a conocer un poco más a profundidad diseño humano o la astrología, lo que puedes es identificar cómo tu ego se desarrolló, es decir, cuáles fueron las heridas, cuáles fueron los procesos cognitivos que te llevaron a ti a vivir y a creer que eres quien tú crees que eres. ¿Ya? Para eso es que sirve, desde mi perspectiva. Y hay una cantidad de herramientas que puedes utilizar, de nuevo pasando por las plantas medicinales si eso te llegase a interesar, pero sobre todo, que es lo que sigo queriendo insistir en este video, no hay nada que te pueda ayudar a sanar más que adquirir madurez emocional. Y la madurez emocional requiere a todos los pasos que estábamos hablando, más el más importante que es sentirlo. Y te voy a dar algunos pasos importantes para aprender a sentir. Vamos a poner entonces un ejemplo práctico y vamos a hacerlo juntos y juntas. Quiero que en este momento traigas a tu mente la situación que más te está generando caos mental. Esa persona o ese proceso laboral o económico o ese duelo, traigamos a esa situación. Y vas a empezar a identificar en tu cuerpo dónde se siente esa sensación. Usualmente las emociones se sienten en el pecho o en el estómago, otras veces en otras partes del cuerpo o en todo el cuerpo. Pero te vas a tomar el momento para sentir esa emoción y para identificar esa energía en tu cuerpo. Después de identificar esa energía en tu cuerpo, le puedes dar un color. Si lo primero que viste fue azul, puede que sea una emoción mucho más antigua. Y si lo que viste es algo rojo, puede que sea una emoción más pronta. ¿De dónde viene esto? Por la asociación con el calor y con el frío de nuestro cuerpo. Lo caliente es lo que está más activo y lo frío es lo que lleva mucho tiempo cocinándose ahí, que no está despierto en este momento. Entonces seguramente la emoción que sientes en este momento está más caliente porque está viva, se está moviendo como energía en tu cuerpo. Hay personas que igual también se sienten en la garganta. Si sientes un punzón como que te van a cortar acá, que a mí me pasaba mucho y me sigue pasando a veces, simplemente ubicas la emoción. Y desde mi perspectiva, si bien la meditación es muy buena, la mejor herramienta para que tú empieces a liberarte emocionalmente es hacer respiraciones. La respiración, al ser campo energético vivo que entra a tu cuerpo, limpia y saca todo lo que no hace parte de ti. Puedes empezar a hacer una meditación con respiración, como por ejemplo una que diga, yo estoy aquí ahora en esto. Cada vez que sientas una emoción muy fuerte y antes de reaccionar para que puedas empezar a responder. Si tú empiezas y nadie se va a dar cuenta, porque primero a quién le importa y no vas a estar en el metro como... Obviamente no, pero es que si yo estoy acá, por ejemplo, no sé si lo está escuchando, si está en el micrófono, pero nadie se va a dar cuenta que lo que estás haciendo es una respiración conectada. La respiración conectada básicamente implica que no pares de continuar el proceso de respiración. ¿Te has dado cuenta cómo respiran los perros y los gatos? Debido a nuestros procesos mentales a veces se nos olvidó respirar, como interrumpir el flujo divino. Entonces lo que has de pensar es como si fuera una fuente que siempre todo el tiempo te está mandando, como si fuera un conector. Y aunque parece muy simple, en todos los años que llevo haciendo mis propios procesos de integración, y aunque parezca muy sencillo, eso es lo que me ha servido más a mí. ¿Cómo es el proceso más práctico para hacerlo? Esta es una rueda de las emociones. Te dejo el link abajo para que la puedas descargar. Cuando te sientas incómodo, no puedas definir las emociones, mira esta rueda para que puedas identificar. No, me siento abrumado, me siento rechazado, me siento tal. Para que tú sí que hagas el awareness de cómo te sientes y admitas que puede que no sea lo que quieres vivir. Desde ahí eliges que quieres vivir otra experiencia y puedes empezar a hacer estos procesos de integración de tu energía a partir de la respiración y después de eso seguirlos en 1000 caminos que en la medida en la que tú empieces a reconocer tus propias heridas, hacer autoindagación, reconocer los patrones que vienen de infancia, paso a paso vas a poder ir integrando las experiencias. Y un último tip es que empieces a hacer tapping cuando estés respirando, por ejemplo, durante los 15 minutos y te preguntes, Diana,
Julián, ¿cuándo fue la vez anterior en la que experimenté esta angustia, esta energía emocional? Que eso ya lo he comentado en otros lados. Y tu ser interior en su momento te lo va a decir. O sea, no tienes que estar ahí todo el día. No, sino que, por ejemplo, sientes rechazo, sientes ansiedad. Diana, ¿cuándo fue la última vez que sentí este tipo de ansiedad, esta sensación emocional en mi cuerpo? Y intentas respirar y puede que te llegue una imagen anterior a eso, digamos en una anterior relación, y después de eso vas a preguntar. Y antes de esta situación, ¿cuándo fue la vez anterior que sentí esta misma energía emocional dentro de mí? Y te van a seguir llegando recuerdos hasta que sientas todo lo que no has sentido durante los 20, 30, 40, 50 años que no nos hemos dado la oportunidad de sentir. Así que claramente para sanarlo hay que sentirlo, y para sentirlo hay que tener paciencia, porque llevamos eludiendo el proceso de sanación toda nuestra vida. Espero compartir más videos un poco más ilustrativos con relación a esto, pero desde mi propia experiencia y desde mi propio camino esto me ha ayudado mucho para sacar, liberar las interpretaciones que he tenido de las personas, darme cuenta que yo misma he sido la responsable de la forma en la que he interpretado la vida y por lo cual reaccionado o permitido o no comunicándome con otros, y desde esa perspectiva volverme responsable de mi propia vida, irme haciendo más responsable de mi propia vida y de elegir una mejor calidad de vida, una forma más sana y más pacífica de vivir. Gracias por ver este video y continuamos avanzando juntos en la Escuela de Expansión. Gracias por seguirme, te mando un beso gigante de mucho amor y cariño y nos vamos viendo.